las 3 a.m. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un caso muy famoso en todo el mundo, a tal grado que se realizó una película basada en aquellos sucesos. El caso es sobre una chica llamada Anneliese Michel, el cual seguramente muchos conocen. La película que realizaron basada en ella es El exorcismo de Emily Rose, película también muy conocida. Es importante que se queden hasta el final del video porque mostraré un audio real sobre uno de los exorcismos. Anneliese nació un 21 de septiembre de 1952 en Baviera, en aquel entonces Alemania Occidental. Anneliese creció en una familia sumamente católica, siendo inculcada de manera estricta en el ámbito religioso, y más por su madre. La joven Anneliese siempre fue considerada amable y sumamente devota, además de inteligente, soñando con poder estudiar en la universidad y ayudar a sus padres, que al igual que muchos en esos años, se dedicaban a su pequeña granja. La vida de Anneliese iba relativamente tranquila, hasta el año 1969. Anneliese, de 17 años, tuvo su primer ataque de epilepsia, además de adoptar posturas demasiado extrañas durante estos, y fue diagnosticada con una epilepsia del lóbulo temporal. Con el tiempo, comenzó a desarrollar depresión, por lo que fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg, y aún estando ahí, su salud parecía no mejorar en lo absoluto. Su cuadro de depresión empeoraba con el tiempo, y se sentía frustrada con lo inefectivo que estaba siendo su tratamiento. En junio de 1970, fue internada en un nuevo hospital psiquiátrico, y aunque ahí fue medicada para controlar y combatir sus convulsiones, no parecía haber cambio o mejora alguna. Durante su estancia, comenzaba a platicar de lo que ella llamaba caras malignas y visiones diabólicas que veía durante el día mientras rezaba. Con el tiempo, empezó a afirmar que estaba poseída, y en 1973 se volvió intolerante a los objetos religiosos, además de que decía escuchar voces. A su tratamiento se le fueron añadidos medicamentos que son usados para tratar la psicosis, y en noviembre empezó a tomar Tagretol, un estabilizador emocional. Parte del medicamento tenía como efecto secundario la pérdida de sodio en el cerebro, que, a su vez, promovía la abstinencia alimenticia. Al final, todo empeoraba su estado, y durante sus pláticas con los médicos, Anneliese explicaba que sus convulsiones venían de demonios que tenía en su cabeza y que lo obligaban a tenerlas, al mismo tiempo que le daban órdenes y le repetían que se quemaría en el infierno. Llegó a tener un intento de suicidio y abandonó el tratamiento para esquizofrenia en el psiquiátrico a finales de ese mismo año. A pesar de su condición, logró completar sus estudios de bachillerato y se matriculó en la Universidad de Würzburg. La joven Anneliese, siendo devota a la religión, se convenció de que la medicina no podía ayudarla y que su condición tenía un origen espiritual. Acudió a la iglesia 2 veces pidiendo que se le hiciera un exorcismo, pero fue rechazada en ambas ocasiones. Sus padres, Joseph y Anna Michel, hicieron lo mismo y también recibieron la misma respuesta. En 1974, el pastor Ernst Alt solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizarle un exorcismo a la joven. Sin embargo, a él también le fue negado, pues no contaba con los síntomas requeridos para que la solicitud fuera aceptada. Entre ellos estaba aversión a objetos, imágenes y sitios religiosos, que la persona padezca de xenoglosia, hablar en idiomas que no conoce, presencia de fuerza histérica, sansonismo. Con el paso del tiempo y sin la pronta respuesta positiva de la parroquia, el comportamiento de Anneliese se tornaba peligroso. Insultaba y hablaba de manera muy cruel sobre sus familiares, los golpeaba y los mordía, y sobre ella dejaba de alimentarse según indicación de sus demonios. Orinaba en el piso y procedía a lamer o beberla. Gritaba por horas, se golpeaba contra las paredes, se escondía debajo de la mesa y ladraba como perro. Comía moscas,
arañas y también carbón. Escupía sangre y atentaba contra objetos religiosos. Lanzaba y rompía rosarios, cuadros y figuras. Ya para septiembre de 1975, parecía presentar todos los requisitos para que las autoridades eclesiásticas aprobaran el permiso para su exorcismo. El padre Arnold Renz y el pastor Ernest Alt fueron los encargados de llevarlo a cabo. Al iniciar la tarea, Anneliese declaró no estar poseída por un demonio, sino por 7: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, Fleischmann, un antiguo sacerdote, y otras almas malditas. Fue así que se hizo el Rituale Romanum, que se prolongó casi un año para tratar su caso. Durante algunas sesiones, ella era encadenada a una silla, pero el agresivo y violento comportamiento que tenía complicó el proceso. Encadenarla y controlar su brutal fuerza parecía a esas alturas imposible. Aún con 3 hombres intentando, el padre, el pastor y su propio padre, a quienes lanzaba con facilidad al otro lado del cuarto. Entre otras cosas que le sucedían, estaban la rigidez que podía alcanzar su cuerpo, pérdida del conocimiento, la continua negación para comer y beber agua, además de que por orden del ritual no podía dormir, y realizaba cerca de 600 genuflexiones en sus sesiones. Gran parte de su cuerpo se encontraba en terribles condiciones. Tenía la nariz y los dientes destrozados, parte de su cabello arrancado, heridas abiertas, los ojos inflamados e incluso presentaba necrosis, además de su evidente desnutrición y heridas internas. Para la primavera de 1976, Anneliese sufría neumonía y anemia también, en un estado muy debilitado y con una preocupante fiebre, demacrada y sin ser capaz de sostenerse a sí misma. Sus padres la ayudaron a hacer sus últimas genuflexiones. Finalmente, después de un total de 67 sesiones, Anneliese, de 23 años de edad y con un peso de 30 kilogramos, falleció el 1 de julio de 1976. Antes de su terrible deceso, ella aseguraba tener constantemente una visión que le indicaba que el 1 de julio era el día de su liberación, que aquel día a medianoche los demonios por fin la dejarían. Al mediodía, el padre y el pastor informaron a las autoridades y un fiscal inició una inmediata investigación que concluyó con la acusación por negligencia y homicidio contra los padres de Anneliese y los 2 exorcistas. El juicio inició en marzo 30 de 1978 y se presentaron evidencias por parte de la iglesia, como fotos y videos donde se mostraba la condición de la joven, además de extrañas voces que parecían discutir entre ellas o que sonaban al mismo tiempo desde su cuerpo. Sin embargo, por parte de psiquiatría, parecían mostrar evidencia que trataba de explicar de forma científica el comportamiento mostrado en las cintas. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a desnutrición y deshidratación. Algunos especialistas comentaron que, si se lo hubiese alimentado tan solo unos días antes, se pudo haber salvado su vida. Una de sus hermanas testiguó a favor de sus padres y los exorcistas, afirmando que su hermana se negaba a cualquier tipo de atención psiquiátrica. Al finalizar el juicio, los padres de Anneliese, el padre y el pastor, fueron declarados culpables por homicidio y les dieron 6 meses de cárcel, sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. Después de 11 años del entierro, su cuerpo fue sometido a una segunda autopsia con fotografías que nunca fueron reveladas. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de 2 demonios que discutían sobre cuál de los 2 deberían abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos, como ya había mencionado, uno de ellos se hizo llamar Hitler y hablaba con un acento extranjero. Asimismo, las grabaciones muestran 2 voces distintas pero simultáneas, emitidas a la vez por Anneliese, sin olvidar su dominio de idiomas que en teoría desconocía. Con todo, era información accesible para cualquiera que quisiera fingir
Pese a ser una imitación perfecta, esto enlaza con la teoría de la inducción doctrinaria presentada por los psiquiatras. Según ellos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica y a insinuación produjo que Anneliese aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Por último, te voy a mostrar un audio real de alguno de sus exorcismos, para que el que tenga la opinión final seas tú. Si sabes algún dato extra sobre este caso, con toda la confianza puedes ponerlo en los comentarios. A continuación, les muestro el audio. Aber die wenigste beten. Ja. Und eine Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die ein Pfarrer ja das für unmodern halte. Ja. Ja. Alle? Fast. Die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Warum? Ja, warum? Nein, ich sag's nicht. Guck mit dieser Idee. Weil er eine starke Halsmaul. Ja. Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja. und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es dir sagen. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es ja nur volles Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Ja. Das ist was Kostbares, der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklinge verstellen nach nichts. Dem ist das Geld so schade für. Dann kostet er was. Bei dem schon. Ja. Gut Zeit oder auch Geld Ach so. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aha. Die Drecksau, die beten ja immer. Das kann ihnen noch ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen, wenn die Drecksau, das haben die hineingepflanzt. Du meinst die heilige Familie Norman. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder sind die Hände gut?